Uno de los sueños de predicción más antiguos es el de José. Y José soñó un sueño y se lo contó a sus hermanos, y lo odiaron aún más. Y él les dijo: Oíd, os lo ruego, este sueño que he soñado. He aquí que atábamos gavillas en el campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y quedóse erguida, y he aquí que vuestras gavillas la rodearon y se inclinaron ante mi gavilla. Y le dijeron sus hermanos: ¿Habrás de reinar sobre nosotros o habrás de dominar sobre nosotros? Y lo odiaron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó otro sueño más, y lo contó a sus hermanos, y dijo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es ese que has soñado? ¿Habremos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos ante ti hasta el suelo? Y sus hermanos lo envidiaron, y el padre aguardaba lo dicho. Este relato del Antiguo Testamento nos presenta un momento en el que los sueños todavía eran entendidos inmediatamente por los legos, en el que aún no había que recurrir a la ayuda de un experto en interpretación de sueños para entender un sueño relativamente sencillo. La historia de los sueños del faraón demuestra que para entender un sueño más difícil hacía falta un experto. Los intérpretes de sueños de la corte no supieron entender los sueños del monarca y hubo que llamar a José. Los hermanos entendieron inmediatamente que el sueño expresaba la fantasía de José de que algún día sería superior a su padre y a sus hermanos, y que ellos tendrían que rendirle reverencia. Indudablemente el sueño expresaba la ambición de José, sin la cual probablemente no habría alcanzado la alta posición que conquistó. Pero el sueño se cumplió, y no solo fue una expresión de ambiciones irracionales, sino también una predicción de acontecimientos que realmente ocurrieron. ¿Cómo pudo José hacer esta predicción? La historia de su vida en el relato bíblico revela que no solamente fue un hombre ambicioso, sino también un hombre de talento excepcional. En sus sueños se advirtió sus dones extraordinarios mejor que en su estado de vigilia, en el que estaba influido por el hecho de que era el menor y el más débil de todos sus hermanos. Su sueño es una mezcla de su apasionada ambición, con una capacidad de percepción íntima de sus facultades, sin la cual su sueño no podría haberse cumplido. Otra clase distinta de predicción es la que ocurre en el sueño siguiente. A se entrevista con B para discutir una futura asociación comercial. Se siente favorablemente impresionado y decide tomar a B como socio. A la noche siguiente tiene este sueño. Veo a B en la oficina, repasando los libros y enmendando los números para disimular un desfalco suyo de grandes sumas de dinero. A despierta y, como está acostumbrado a prestar atención a los sueños, se siente intrigado. Convencido de que los sueños son siempre la expresión de nuestros deseos irracionales, se dice que su sueño expresa su hostilidad y su tendencia a competir con los demás, y que su hostilidad y suspicacia lo condujeron a la fantasía de que B era un ladrón. Interpretado de este modo, el sueño se despreocupa tratando de librarse de sus sospechas irracionales. Comienza a trabajar en sociedad con B, pero ocurren una serie de incidentes que renuevan sus recelos. A recuerda entonces su sueño y su interpretación, y convencido de que se encuentra de nuevo bajo la influencia de sospechas y sentimientos de hostilidad irracionales, decide no prestar atención a aquellos detalles que le habían provocado los recelos. Un año después, descubre que B defalcó grandes sumas de dinero disimulando la malversación con falsos asientos en los libros. Su sueño se había cumplido casi al pie de la letra. El análisis de las asociaciones de A reveló que su sueño había expresado una visión de carácter íntimo de B que A había obtenido en el primer encuentro, pero de la que no se había enterado estando despierto.
Una de esas numerosas y complejas observaciones que solemos hacer en una fracción de segundo acerca de otras personas sin que tomemos conocimiento de nuestro propio proceso mental, había advertido a A de que B era un hombre deshonesto. Pero como no había pruebas que abandonaran esa opinión y como los modales de B impedían que la mentalidad consciente de A creyera en la deshonestidad de B, A reprimió completamente la idea, o mejor aún, no la asimiló estando despierto. En sueños, en cambio, tuvo la clara noción de su sospecha, y si hubiese atendido su autocomunicación, habría podido ahorrarse muchos disgustos. Su convicción de que los sueños son siempre la expresión de nuestras fantasías y deseos irracionales hizo que descifrara mal su sueño y otros hechos que observó posteriormente. Un sueño que expresa un juicio moral es el del escritor al que le habían ofrecido un puesto mucho mejor remunerado que el de su empleo actual, pero en el que se vería obligado a escribir opiniones que no compartía y a quebrantar su integridad personal. La oferta, no obstante, era tan tentadora en lo que a dinero y prestigio se refería, que el hombre vaciló en rechazarla. Repitió todos los razonamientos típicos que casi todo el mundo suele formularse en casos similares. Discurrió que después de todo estaba viendo la situación algo recargada de tintas y que las concesiones que se vería obligado a hacer eran de menor importancia. Además, aunque no pudiera escribir como quisiera, sería solamente por unos años. Luego renunciaría al empleo, pero para ese entonces habría reunido suficiente dinero y sería completamente independiente y libre de realizar la obra que tenía sentido para él. Pensó en sus amigos y familiares y en lo que podría hacer por ellos. Se presentaba el problema de tal manera que aceptar el puesto era casi una obligación moral, en tanto que rechazarlo sería la expresión de una actitud egoísta de autocondescendencia. Sin embargo, ninguna de esas razones lograba convencerlo. Siguió dudando, incapaz de decidirse, hasta que una noche tuvo el siguiente sueño. Yo estaba en mi automóvil al pie de una alta montaña de donde partía, dirigiéndose a la cima, un camino angosto y sumamente empinado. Vacilaba en subir porque el camino parecía muy peligroso, pero un hombre que estaba junto al coche me dijo que subiera sin temor. Yo le hice caso, decidí seguir su consejo. Comencé a subir, pero el camino se iba haciendo cada vez más peligroso, y no podía detenerme porque no había forma de dar la vuelta para volver atrás. Cuando estaba cerca de la cima, el motor se atascó, los frenos no funcionaron, el coche pegó una voltereta y se lanzó a un precipicio. Desperté aterrorizado. Es preciso anotar aquí una asociación para entender mejor el sueño. Según el escritor, el hombre que lo había animado a subir era un ex amigo suyo, un pintor que se había vendido, se había convertido en un retratista de moda y había hecho mucho dinero, pero al mismo tiempo había dejado de ser un artista creador. El escritor sabía que a pesar de su buen éxito, su amigo no estaba satisfecho y sufría por haberse traicionado a sí mismo. No es difícil entender el sueño. El camino empinado por el que el hombre tenía que subir es la expresión simbólica de la fructífera carrera que debía resolverse a tomar o rechazar. En el sueño sabe que se trata de una senda peligrosa. Conoce el hecho de que si acepta el ofrecimiento, hará exactamente lo mismo que hizo su amigo, algo por lo que lo había despreciado rompiendo su amistad con él. En el sueño sabe que su decisión afirmativa solo podrá conducirlo a su destrucción. En la imagen onírica, la destrucción se refiere a su ser físico, que simboliza el ser intelectual y espiritual en peligro de ser destruido. El sujeto vio claramente en el sueño el problema ético y percibió que su opción era entre el éxito por una parte y la integridad y la dicha por la otra. Percibió cuál sería su destino si elegía mal. En estado de vigilia no advertía claramente la alternativa. Estaba tan impresionado por el alboroto
que proclamaba la estupidez de rechazar una oportunidad para aumentar el caudal de dinero, poder y prestigio. Estaba tan influido por las voces que afirmaban la puerilidad y la falta de sagacidad de ser idealista, que cayó en las tantas racionalizaciones empleadas comúnmente para ahogar la voz de la conciencia. En este caso, el sujeto, consciente de que a menudo sabemos más durante el reposo que en la vida despierta, experimentó a causa del sueño una sacudida suficientemente fuerte como para que se disipara la niebla de su mente. Pudo ver claramente la alternativa y se resolvió en favor de su integridad y en contra de la tentación autodestructora. En nuestros sueños no solo se producen perspicaces apreciaciones internas de nuestras relaciones con los demás o de las relaciones de los demás con nosotros, estimaciones de valores y predicciones, sino también operaciones intelectuales superiores a las que realizamos estando despiertos, lo cual no es sorprendente, ya que el pensamiento penetrante requiere una concentración de la que a menudo nos vemos privados en estado de vigilia, mientras que el estado de reposo conduce a la concentración. El ejemplo más conocido de esta clase de sueños es el del descubridor de la cadena bencínica. Durante mucho tiempo había estado buscando la fórmula química de la bencina, hasta que una noche la vio en un sueño. Tuvo la suerte de recordarla después de despertar. Hay numerosos ejemplos de personas que buscan la solución de un problema de matemáticas, ingeniería o filosofía, o de algún problema práctico, y de pronto sueñan la solución con perfecta claridad. A veces se encuentran en los sueños consideraciones intelectuales excesivamente complicadas. El sueño siguiente es un ejemplo de un proceso onírico de esa clase, aunque involucra al mismo tiempo un elemento muy personal. El sujeto es una mujer inteligente y este es su sueño. Vi una gata y muchos ratones, y pensé en preguntar a la mañana siguiente a mi esposo por qué 100 ratones no eran más fuertes que un solo gato, y por qué no podían dominarlo. Conocía de antemano su respuesta. Me diría que era igual que el histórico problema de los dictadores, que gobiernan a millones de personas sin que éstas los derriben. Sabía, no obstante, que se trataba de una cuestión capciosa y que su respuesta era errónea. A la mañana siguiente relató a su marido la primera parte del sueño y le preguntó: ¿qué significa mi sueño de que los 100 ratones no podían derrotar a una sola gata? El esposo le dio inmediatamente la respuesta que ella había previsto en el sueño. 2 días más tarde, la mujer recitó a su marido un pequeño poema que había compuesto. Trataba de una gata negra que se encontraba en un campo cubierto de nieve, rodeada de centenares de ratones. Los ratones se reían de la gata porque, siendo negra, destacaba claramente en la nieve, y la gata deseaba ser blanca para no ser visible. Uno de los versos del poema decía: «Y ahora comprendo lo que anoche me extrañaba». Al leer el poema a su esposo, la mujer no advertía la relación que tenía con su sueño. Su marido la miró y le dijo: «El poema te da la explicación del sueño. Tú te identificaste no con los ratones, como yo había pensado, sino con la gata, y en tu sueño te sentiste orgullosa de que 100 ratones no pudieran derrotarte, pero al mismo tiempo expresabas un sentimiento de humillación ante la idea de que esos pobres ratones, frente a los cuales te sentías tan superior, se reirían de ti si te vieran claramente». A la mujer le gustan los gatos y siente simpatía y afinidad con ellos. Freud y Jung. Mi definición de que los sueños son las actividades mentales de cualquier clase producidas cuando dormimos, aunque se basa en la teoría freudiana de los sueños, está de muchas maneras en agudo contraste con ella. Mi hipótesis es que los sueños pueden ser la expresión de las funciones mentales más bajas e irracionales, y también de las más elevadas y valiosas. Freud supone que los sueños son siempre necesariamente la expresión de la parte irracional de nuestra personalidad. Trataré de demostrar más adelante que las 3 teorías
que los sueños son productos exclusivamente irracionales, de que son productos exclusivamente racionales y de que son ambas cosas, se pueden encontrar en la más remota historia de la interpretación de los sueños. Considerando que la interpretación de los sueños de Freud es el comienzo y es la contribución más conocida y más importante a la moderna ciencia de la interpretación de los sueños, empezaré con una descripción y un análisis de la interpretación freudiana antes de presentar la historia de aquellas tres teorías anteriores a Freud. La interpretación de los sueños de Freud se basa en el mismo principio que fundamenta toda su teoría psicológica, el concepto de que puede haber impulsos, sentimientos y deseos que motiven nuestros actos sin que tengamos conocimiento de ellos. Freud llama a esos impulsos inconscientes y con eso quiere decir no solamente que no los conocemos, sino también que una poderosa censura nos evita que los conozcamos. Por numerosas razones, la más importante de las cuales es el miedo de perder la aprobación de nuestros padres y amigos, reprimimos esos impulsos, cuyo conocimiento nos haría sentirnos culpables o temerosos de ser castigados. Pero la represión de esos impulsos y su eliminación del campo de nuestro conocimiento no significa que dejen de existir. Por el contrario, siguen existiendo poderosamente y encuentran numerosas formas de expresión, pero lo hacen de tal modo que no nos damos cuenta de que han regresado entrando de contrabando. Nuestro aparato consciente cree que se ha librado de esos deseos y sentimientos indeseables y se horroriza ante la idea de que puedan estar de nuevo dentro de nosotros. Por eso cuando regresan y revelan su presencia aparecen deformados y disfrazados de tal forma que nuestra mentalidad consciente no los reconoce. De este modo, explicó Freud, los síntomas neuróticos. Supuso que esos poderosos impulsos impedidos por la censura para hacerse conscientes encuentran su expresión en los síntomas, pero disfrazados de tal modo que solo entramos en conocimiento de los sufrimientos causados por los síntomas y no de la satisfacción de los impulsos irracionales. De esta manera, Freud identificó por primera vez los síntomas neuróticos como algo determinado por fuerzas que se encuentran dentro de nuestro ser y como algo que tiene significado cuando se posee la clave para entenderlos. Un ejemplo ilustrará mejor este punto. Una mujer se queja de que siente constantemente un apremio que la obliga a lavarse las manos cada vez que toca algo. Esa compulsión, como es natural, se convierte en un síntoma sumamente penoso, porque trastorna sus actividades y la hace completamente desdichada. La mujer no sabe a qué se debe. Lo único que puede decir es que siente una intolerable ansiedad cuando trata de resistirla. El mismo hecho de que se ve obligada a obedecer un impulso que se adueña de su ser sin saber por qué, aumenta su desdicha. Analizando sus fantasías y sus asociaciones libres, se descubre que la paciente lidia con un intenso sentimiento de hostilidad. El síntoma comienza en realidad cuando el marido la deja brusca y cruelmente para iniciar un episodio amoroso con otra mujer. La paciente siempre ha dependido de su esposo y jamás se permitió criticarlo o contradecirlo, ni siquiera cuando le anunció su propósito de abandonarla. Casi no pronunció palabra, no le reprochó nada, no lo acusó, no se enojó. Pero en ese momento el síntoma comenzó a ser presa de ella. Posteriores análisis revelaron que la joven había tenido un padre cruel y dominador, al que temía y al quien jamás se había atrevido a demostrar enojo o reconvención. También puso de manifiesto el análisis que su mansedumbre y su sumisión no indicaban ausencia de ira. Al contrario, debajo de su conducta manifiesta se había acumulado la ira, una ira que se expresaba solamente en fantasías, como, por ejemplo, la de ver a su padre muerto, asesinado o inválido. Su odio y su deseo de venganza se fueron haciendo cada vez más intensos, pero el temor y las exigencias de su conciencia la forzaban a reprimir casi completamente sus deseos. La conducta de su esposo hacia ella revivió su ira
arrinconada y le añadió más combustible. Pero siguió sin poder manifestarla, ni siquiera sentirla. Si hubiese tenido conciencia de su hostilidad, habría sentido impulsos de matar o por lo menos de lesionar a su marido, y los síntomas neuróticos quizás no habrían aparecido. En cambio, la hostilidad actuaba dentro de ella sin que ella lo supiera. Aquel síntoma de la mujer era una reacción a su hostilidad. Inconscientemente el acto de tocar un objeto se convertía en un acto de destrucción. Tenía, por lo tanto, que lavarse las manos para depurarse del acto destructor que acababa de cometer, como si tuviera sangre en las manos, y tuviera que lavarse una y otra vez. La exigencia de lavarse era la reacción al impulso hostil, una tentativa de reparar el crimen cometido. Pero la mujer solo tenía conciencia de su necesidad de lavarse las manos, y no de las razones que la impelían a hacerlo. Solo penetrando en el sector inconsciente de su personalidad, donde su conducta aparentemente insensata hundía sus raíces, se pudo apreciar que el síntoma, que parecía un acto sin sentido, era una actitud significativa. El hecho de lavarse las manos era una transacción que le permitía superar su ira, aunque inconscientemente, y expurgarse de culpa mediante la ceremonia del lavado. El descubrimiento de la comprensión de los procesos inconscientes condujo a Freud a otro hallazgo, que hizo la luz en la conducta normal. Le permitió explicar los actos fallidos, como los olvidos y las equivocaciones que habían intrigado a muchos observadores y para los cuales nadie había encontrado explicación. Todos conocemos el fenómeno de no ser capaces de repente de recordar un nombre. Si bien es cierto que ese fenómeno puede responder a numerosas causas, Freud descubrió que a menudo debía buscarse la explicación en el hecho de que hay en nosotros algo que nos impide pensar en el nombre, olvidado porque está asociado con el miedo, el enojo u otra emoción similar, y de que nuestro deseo de desvincularnos de la impresión dolorosa nos lleva a olvidar el nombre que se asocia con ella. Como dijera Nietzsche, mi memoria me dice que hice tal cosa, mi orgullo me dice que no pude haberla hecho, mi memoria lo acepta. El motivo de las equivocaciones no es imprescindiblemente un sentimiento de miedo o culpa. Cuando un hombre se encuentra con otro y en lugar del buenas tardes se le escapa un adiós, no ha hecho más que expresar sus verdaderos sentimientos, su deseo de separarse inmediatamente de la persona con la que acaba de encontrarse, o de no haberse encontrado con ella. Por razones convencionales no puedo manifestar lo que siente, pero su antipatía se manifiesta, por así decirlo, sola, sin su permiso. Le pone en la boca las palabras que expresan sus verdaderos sentimientos, mientras él, conscientemente, tiende a decir a la persona el placer que le ha causado su encuentro. Los sueños son otra fase de la conducta que Freud considera como expresión de impulsos inconscientes. Supone que, como en el síntoma neurótico del error, el sueño es la expresión de aquellos impulsos inconscientes de los que nos prohibimos a nosotros mismos tomar conocimiento y que por lo tanto mantenemos alejados de la conciencia cuando estamos en pleno dominio de nuestro pensamiento. Esas ideas y esos sentimientos reprimidos cobran vida y se manifiestan cuando dormimos, y nosotros los llamamos sueños. De este concepto general de los sueños derivan una serie de suposiciones más específicas. Las fuerzas motivadoras de nuestra vida onírica son nuestros deseos irracionales. Durante el reposo reviven impulsos cuya existencia no queremos o no nos animamos a reconocer cuando estamos despiertos: el odio, la ambición, los celos y la envidia irracionales, y particularmente los deseos sexuales perversos o incestuosos que excluimos de la conciencia, encuentran expresión en los sueños. Freud afirma que todos tenemos en el fondo de nuestro ser esos deseos irracionales, que los hemos reprimido por exigencias de la sociedad, pero de los cuales no podemos librarnos completamente.
Durante el reposo, la fiscalización de nuestra conciencia se debilita y esos deseos aparecen y se hacen oír en los sueños.